Bueno chicos, aquí estamos de nuevo. Hemos dejado antes el impuesto de la renta en el otro vídeo y ahora nos faltan por ver pues, el impuesto de sociedades y el IVA. Vamos a empezar por el impuesto de sociedades, que sabéis que, como su nombre dice, es el impuesto que pagan las sociedades, ¿vale? Sociedad limitada, sociedad anónima, cooperativa, ya veremos una diferencia. A ver, hay unas cuantas cuestiones que debéis de saber. El impuesto de sociedades es un tipo fijo, es decir, no es como el impuesto de la renta que era progresivo, que se pagaba más cuanto más se ganaba, sino que siempre el porcentaje es el mismo. Entonces, con carácter general, antes había más diferencias, pero antes de 2014 había unos tramos que llegaban hasta el 30%, ahora con carácter general todo el impuesto de sociedades lleva un 25%. Sobre los ingresos menos los gastos. Es decir, la base imponible es sobre la que se aplica el impuesto, acordaros siempre ingresos menos gastos y al final el impuesto, y como la cuenta de resultados, ¿no os acordáis? Entonces, hay unas empresas que se llaman de reducida dimensión y que tienen unas características que antes tenían otros beneficios, pero ahora se han igualado. Por tanto, solamente la única diferencia que hay ahora es que la ley dice que aquellas empresas que se crearon después de 2013 van a tener, siempre que sean de nueva creación, un beneficio de que en los 2 primeros años van a pagar un 15% sobre los primeros 300.000 euros que ganen. Es decir, si nosotros cogemos y hacemos ingresos totales menos gastos totales, sale menos de 300.000 euros, en esa diferencia, podemos pagar solo un 15% en vez de un 25% de impuestos de sociedades. Solamente los 2 primeros años, luego ya se volvería al 25%. Es como una especie de ayuda, diríamos, o beneficio fiscal para ayudar a las empresas que ganan menos de esas cantidades y que no paguen tanto desde el principio, sino pues que paguen un poco menos, ¿vale? Pero aquí hay que hacer hincapié en una cosa que viene en el libro, en la página 208. Cogéis el libro, os ponéis la página 208 y ponéis en la columna de la izquierda incentivos fiscales a las nuevas empresas. Ahí es donde viene explicado esto del 15%. Por tanto, viene unos incentivos, que hay un Real Decreto que lo dice, el 4/2013, y lo que viene a decir es que las entidades estas, lo que es las sociedades, que se han constituido después de 2013, gozarán de estos beneficios. El 15% de la base imponible entre 0 y 300.000, que es lo que hemos dicho, y si ganan más de 300.000, el 20%. Eso durante los 2 primeros años. Por tanto, si una empresa gana, por ejemplo, ingresos totales menos gastos totales al final del año, cierra cuentas, tiene 400.000. Esto haremos luego algún ejercicio en clase. Pues pagaría, por los primeros 300.000, pagaría un 15%. Y de 300.000 a 400.000, ese tramo pagaría un 20%. ¿Entendéis? Luego lo veremos con un ejercicio en clase. A ver, pero aquí hay que decir una cosa. Tienen que ser empresas que inicien actividad, es decir, que sean nuevas. Si os fijáis, ahí en mitad de esa columna pone en negrita, no se entenderá que hay inicio de actividad y hay dos supuestos. Uno, cuando dice que la actividad económica haya sido realizada antes por personas o entidades y la hayan transmitido a una posterior, es decir, cuando se haya comprado ya la sociedad de otra anterior, por tanto no es nueva, porque lo que se busca es ayudar a las nuevas, ¿vale? Eso sería el supuesto A. Y el B es cuando, por ejemplo, un autónomo se cambia a sociedad limitada. Por tanto, si un autónomo cambia su empresa de empresario individual o autónomo a sociedad limitada, que se puede hacer, en ese caso tampoco se beneficiaría porque no se consideraría una nueva creación, una empresa nueva, sino que ya existía también, aunque fuera como autónomo, ¿vale? La tercera posibilidad es que sea, veis la letra C, que sea una sociedad que forme parte de otra sociedad mayor, es decir, que forme parte de otra empresa, que hay empresas pequeñas que son filiales que se llaman o pertenecen a otras empresas más grandes. Por tanto, en esos supuestos no se podrán, en esos tres supuestos, en compraventa, en autónomo que cambia a sociedad limitada o en una sociedad que está dentro de otra sociedad, no se consideraría que son inicio de actividad y por tanto no se podrían beneficiar del 15% que hemos dicho antes para los 300.000 euros primeros de beneficio. Pues esto sería con respecto al impuesto de sociedades. Luego haremos un ejercicio en clase, ¿vale? Y es fácil porque lo veremos mejor. Y pasamos a ver el otro tema que nos queda, el otro impuesto, que es el IVA. Ya sabéis que el IVA lo hemos repetido muchas veces en clase, es un impuesto indirecto, evidentemente lo paga el consumidor, no lo paga la empresa, acordaos de eso. Las empresas lo gestionan.
lo recogen, lo entregan en Hacienda, pero el quien lo paga realmente somos nosotros cuando compramos algo, todo lleva IVA. Y hay 3 tipos de IVA, bueno, en realidad sabéis que hay 4 tipos, porque hay un exento, veis aquí a la izquierda, hay servicios, los servicios médicos, la educación, formación, todo esto, seguro, alquiler de vivienda, todo esto no lleva IVA, por tanto se llama IVA exento. Luego hay uno que se llama súper reducido, que es el 4%, que lo llevan a elementos de primera necesidad, libros, revistas, medicamentos, etcétera. Hay otro que es el IVA que se llama reducido, que es el de, bueno, pues agua, restaurantes, hoteles, transporte, billetes de autobús, por ejemplo, todo eso. Y luego está el IVA normal, el tipo normal que se llama, que es el 21, que es el tipo general para los productos que no sean ni uno ni otro. Es decir, todos los que no estén en el grupo de exentos del 4 y del 10, pues serían el IVA normal, el 21. Evidentemente, acordaros que aquí hay que volver a recordar los conceptos que vimos en el balance. El IVA soportado, acordaros que es el IVA que la empresa soporta y por tanto es un IVA que nos tiene que devolver Hacienda, que entraba por era un activo corriente, ¿os acordáis, no? Y el IVA repercutivo, el que nosotros hemos repercutido al cliente, es decir, se lo hemos cobrado y lo tenemos que ingresar nosotros en Hacienda, por tanto, tenemos que, es un pasivo corriente porque era una deuda a corto plazo que teníamos con Hacienda. Ya sabéis que la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado es lo que se ingresa en Hacienda. Por tanto, era una forma también de financiación porque se podría entender que durante los 3 meses que podemos tenerlo en nuestra empresa, hasta que no lo metemos en Hacienda esa cantidad, pues como podemos utilizar ese dinero, ¿vale?, para otras cosas, porque lo que tenemos que tener, sí, tenemos que tenerlo preparado para ingresarlo, pero mientras podemos utilizarlo como una fuente de financiación, ¿vale? Y también hay que tener en cuenta que también existen pagos fraccionados de IVA, ¿vale?, que se van haciendo también pues en sus correspondientes fechas, que después veremos. Importante saber que hay también un régimen simplificado de IVA, ¿vale? El régimen simplificado de IVA es un régimen sencillamente que obliga a los empresarios individuales que vayan por módulo, es decir, que el empresario individual que ha elegido la modalidad de módulo, acordaros, los módulos era la estimación objetiva, que era una media que nos ponía el gobierno que podíamos coger o no y que había que elegir durante 3 años. Entonces, si hemos cogido esa modalidad, tenemos que acoger también el régimen simplificado de IVA. ¿Y en qué consiste? Pues son también una especie de IVA, son una especie de módulo fijo de los gastos y de los ingresos, en el que el IVA también se aplica a una cantidad fija por las ventas y luego se podrá restar todo el IVA que hemos soportado, digamos, todo el que hemos pagado nosotros a nuestros proveedores, ¿vale? Entonces, bueno, ahí se establecen unos límites, sencillamente, pero esto está mal, no podrá ser inferior a un mínimo, esta fotocopia está mal, sencillamente es que no podrá ser inferior a un mínimo, no que podrá ser, porque lo que dice la norma es que hay un mínimo que no puede bajar. Evidentemente lo que no puede, el gobierno no es tonto y tiene que saber que hay mucha gente que intenta engañarlo, meter más IVA que ha pagado del que ha cobrado, y eso tampoco puede ser. Luego hay otra cuestión también muy interesante, que sabéis que le habréis dado nota asignatura a algunos, otros no, que es lo que se llama recargo de equivalencia en el comercio minorista. Es decir, es un régimen de IVA, diríamos, que es obligatorio para el comercio minorista, que son los pequeños comercios, mediante el cual ellos, los comerciantes, pagan un IVA más alto de lo normal a su proveedor y a cambio no tienen que hacer luego declaraciones de IVA. ¿Y qué porcentaje o recargo es el que pagan más alto a ellos? Pues hay que meterle un 0,5 al super reducido, que era, acordaros, el 4, un 1,4 más al reducido, que era el 10, el IVA del 10%, y un 5,2 más al IVA normal del 21%. Por tanto, sumando estas cantidades, ellos pagarían, en vez de un 4, pagarían un 4,5 cuando paguen a sus proveedores, los comerciantes minoristas. Aquí también se meten las farmacias, también lo meten las farmacias. El 1,4 se sumaría al 10, por tanto sería 11,4 en el reducido, y el 5,2 se incrementaría también el 21, que sería 21 más 5,2, 26,2, que pagarían ellos, pero a cambio luego no tienen que presentar declaración de IVA y están exentos de llevar esa declaración y de hacer ingresos y demás. Por tanto, bueno, un pequeño beneficio que tienen también ahí los comercios minoristas para llevarlo a cabo
y facilitarle luego cuestiones como ingresos y trámites y demás, pero que se vería compensado con lo que ellos se quedan luego con el IVA que cobran, es decir, que es una especie también de beneficio que tienen. Y nos falta por ver, bueno, los libros de IVA. Hay unos libros, evidentemente, que hay que llevar, tanto si cogemos el régimen general como el régimen simplificado o el recargo de equivalencia, que en este caso no habría que llevar libros ni conservar las facturas, pero los otros sí necesitan llevar unos libros, sobre todo de facturas emitidas y de facturas recibidas. Es decir, si hemos hecho facturas, son las que nosotros emitimos, son las que nosotros cobramos, y las recibidas si las hemos recibido nosotros porque las hemos pagado. Por lo tanto, hay que llevarlas porque si viene una inspección nos va a pedir el inspector de Hacienda, a ver, un libro de facturas, dónde están las facturas, y tiene que comprobar que luego tú cuando haces la declaración te has restado lo que tienes que restar y te has sumado lo que tenías que sumar. Sencillamente eso, ¿vale? Entonces, siempre hay que conservar las facturas en un libro que estén ordenadas las facturas por numeración, ¿vale? Y eso es lo único que nos van a pedir luego los inspectores para llevar un control. Incluso, y si compramos bienes de inversión, somos pequeños comerciantes o autónomos y tenemos compras hechas para lo que os acordáis, los bienes de inversión era el activo no corriente, lo que se daba en la empresa, lo que un coche, un ordenador, la maquinaria, todo eso, también tenéis que tener un libro apuntado para evidentemente luego poder demostrar que lo habéis hecho y lo habéis comprado y lo habéis descontado como IVA si lo habéis pagado, ¿vale? Luego, recargo de equivalencia, hemos dicho que no tiene que llevar ningún libro ni conservar factura, por lo tanto es más fácil, y ya nos quedaría solamente lo que es el último apartado, que es los libros obligatorios que tienen que llevar tanto el empresario individual en estimación directa como el empresario individual en certificada, el empresario individual en módulo y las sociedades. Pues es muy fácil, fijaros. El empresario individual en estimación directa normal, que era el que ganaba más de 600.000 euros, ¿os acordáis? Que este era más de 600.000, este menos de 600.000 y este también menos, y había que elegir entre estos dos. Bueno, pues el empresario individual en estimación directa normal, que es el que gana más de 600.000, tiene que llevar la misma contabilidad, que es de Plan General de Contabilidad, que significa esto, PGC, que es una sociedad. Por tanto, si os fijáis, el cuadro de la derecha y el cuadro de la izquierda, los dos extremos, estos llevan la misma contabilidad, porque llevan igual las sociedades que los empresarios individuales que cobran más de 600.000. Es decir, que ganan más de 600.000, no que cobran, acordaros. La diferencia entre cobrar y ganar es que cobrar es los ingresos y el ganar es ingresos menos gastos. Por tanto, tienes que tener más de 600.000 de ingresos menos gastos. Ese sería el beneficio, ¿vale? Y entonces hay que llevar pues, un libro diario, hacer unos asientos diarios y trimestrales y luego llevar el libro de inventario que es el balance y las cuentas anuales y la cuenta de resultados. Pues eso, que es la contabilidad que hemos visto, balance, cuenta de resultados y una memoria que tienen que entregar, lo tienen que hacer tanto sociedades como empresarios individuales cuyo beneficio sea más de 600.000 euros al año. Y ahora los que ganan menos de 600.000, que eran o bien lo que declaraban directamente lo que ganaban, que se llamaban los que la declaración directa simplificada, o el que iba en módulos, que era la estimación directa objetiva, la estimación objetiva, perdón, pues eso, pues evidentemente el de simplificada solamente tiene que llevar el libro de venta y de ingresos, es decir, de los gastos que ha tenido de los ingresos y de compra y gastos, y un libro también de bienes de inversión, por si viene inspección, que sepa que ha invertido y si se lo ha desgrabado también para tenerlo registrado. Y los empresarios individuales en módulo, estos no tienen que llevar ningún tipo de contabilidad, diríamos, de la otra, pero sí tienen que conservar siempre lo que hemos dicho antes, las facturas y los justificantes de las facturas, tanto las emitidas como las recibidas, por si viene algún inspector y se las pide, ¿vale? Bueno, pues esto sería todo lo que es este tema y lo dejamos aquí, ¿vale? Un saludo, hasta luego.